La Oreja del Guaje es un podcast de divulgación propuesto y ejecutado por investigadoras e investigadores del CIESAS Pacífico Sur. Somos CIESAS. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Joan Matamoros. Estamos aquí en las instalaciones del CIESAS Pacífico Sur. Nos encontramos en la tercera temporada de La Oreja del Guaje. Y bueno, pues el día de hoy contamos con la presencia de Susana Vargas. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Vamos a hablar sobre su libro, vamos a hablar sobre temas de migración, de juventudes, pero antes me interesa mucho invitar a la audiencia a seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube. Nos pueden encontrar como CIESAS Pacífico Sur o CIESAS PS. Antes de pasarle la palabra a Susana, quiero leerles un poquito sobre ella, ¿sí? Ella es investigadora en el programa de cátedras CONACYT, ahora CECITI, con sede en el CIESAS Pacífico Sur. Es doctora en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Sus investigaciones giran en torno a la migración de trabajadores agrícolas oaxaqueños, los procesos de incorporación de las segundas generaciones de migrantes y los estudios biográficos con perspectiva interseccional. Recientemente se ha enfocado en los procesos de profesionalización de jóvenes oaxaqueños en proyectos de educación superior comunitaria y autónoma. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores México. Y bueno, más que nada, me interesaba mucho tenerte aquí con nosotros. Creo que es importante la producción que hay aquí en el CIESAS. Creo que es muy importante este momento en tu carrera, ya nos platicarás, pero creo que la elaboración de un libro es algo bien importante y creo que es un buen momento para que nos lo compartas. Eh, y finalmente, pues, que nos cuentes desde tu propia voz sobre tu formación y también que nos vayas diciendo cómo te fuiste perfilando hacia este tema de migraciones y juventudes. Uh-huh. Muchas gracias, Joan, por la invitación. Digamos, un libro, como todos los que han hecho un libro y han hecho tesis de maestrías o doctorados o de licenciatura, pues sabemos que es un proceso muy largo, ¿no? Un camino que es interesante, que vamos aprendiendo, también nos vamos frustrando, pero que al final de cuentas, cuando ya tenemos lista la tesis y en este caso un libro, pues es como si se cerrara un ciclo, ¿no? de aprendizaje, de enseñanza, y luego ahora pensamos qué viene, ¿no? Entonces para mí es muy importante este espacio para justo hacer difusión de ese trabajo que hacemos. Y bueno, en cuanto a mi formación, bueno, yo puedo decir lo que tú ya dijiste. Yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología. Ahí, bueno, pues tuve todas las bases de la etnografía, que ha sido fundamental para tener un libro como este. En el Colegio de la Frontera Norte, ahí tuve una formación, digamos, mucho más estricta en términos académicos y de investigación, pero al mismo tiempo el colegio me abrió la posibilidad de hacer trabajo de campo en el Valle de San Quintín. Okay. Es uno de los contextos donde trabajo en este libro. Es en Baja California Sur, ¿eso es cierto? Es en Baja California Sur. Okay. O Baja California. Perdón, Baja California. Sí. Y bueno, es un espacio de migración por excelencia de la población oaxaqueña, de diferentes regiones del estado de Oaxaca. Y bueno, mi puerta, digamos, para entrar al Valle de San Quintín fue haber hecho investigación o haberme formado, mejor dicho, en el Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, por último, el doctorado. Ahí fue cuando ya trabajé el Valle de San Quintín, y luego, como es más amplio el tiempo de formación en el doctorado, me fui a California a trabajar con Fresno y Madera, ¿no? Entonces, como que ahí se han ido acompañando los contextos con la formación. Órale, y bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿desde hace cuánto que estás aquí en Oaxaca y cómo fue tu llegada aquí al CIESAS Pacífico Sur? Bueno, yo entré aquí en el CIESAS Pacífico Sur en el marco de un proyecto, justo de estos proyectos que en el 2016, sí, me parece que 15 o 16, se abrieron en el marco de las convocatorias de las cátedras CONACYT, ¿no? De los investigadores jóvenes
de CONACYT. Este programa pues tenía como en el centro emplear, digamos, incorporar al mundo laboral a doctorantes que se habían recién titulado. Ok. Entonces, en este programa nosotros nos dimos de alta en un padrón con, bueno, nuestros datos académicos, nuestros productos, digamos, el trabajo que hemos hecho a lo largo o a lo corto, ¿no?, de nuestra carrera. Y a partir de ese padrón, en diferentes centros de investigación y universidades, se crearon proyectos en donde empezaron a solicitar a estos investigadores. Y en este caso a mí me llamaron para trabajar en un proyecto sobre educación superior intercultural Ok. con población indígena en Oaxaca, y así es como llegó en el 2017. Ok, creo que es bien importante reconocer la presencia y el trabajo de las cátedras CONACYT aquí, al menos en Oaxaca. Creo que son muy activas y muy activos y tienen Ujú. una producción considerable y quería recuperar eso. Ahora Gracias. sí, sí, yo quería entrar de lleno en tu libro, en la parte metodológica, en cómo hiciste tu trabajo. Ya mencionaste etnografía, seguramente hay entrevistas, pero yo leía que tú hablabas de constelaciones narrativas y la doble voz juvenil. Ujú. Entonces quisiera pedirte que nos platiques un poco sobre eso. Ok. Bueno, la perspectiva del libro tiene una perspectiva desde los estudios narrativos, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar el libro, estaba muy influenciada por los estudios culturales Ok, y de poscolonialidad. Entonces, digamos, la narrativa se pone al centro. ok, Y en este caso, se convierte como no solo en un posicionamiento político, ¿no?, digamos, de escuchar cómo los otros construyen el mundo en el que están viviendo, sino se convierte también en un aspecto metodológico importante de la investigación. Entonces, cuando me acerco a los jóvenes a preguntar cómo es el proceso de integración que ellos tienen al llegar a estos espacios migratorios, como es el Valle de San Quintín y Fresno y Madera, California, ellos me empiezan a contar procesos de integración que no necesariamente están escritos en un libro, ¿no? Porque hablan desde su experiencia biográfica, y ahí empecé a encontrar cómo desde pequeños, siendo hijos de trabajadores agrícolas, todos oaxaqueños y oaxaqueñas, tuvieron experiencias que les cruzaban entre la discriminación, ¿no?, por venir de un pueblo, por diferentes características físicas, pero también vienen del pueblo organizado, ¿no?, que es Oaxaca. Entonces, también en sus narrativas se notaba como una idea de resistencia, ¿no?, de lucha, de organización. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Como este doble posicionamiento entre haber vivido condiciones críticas de discriminación, pero al mismo tiempo tener en su formación comunitaria, política, la necesidad de resistir, ¿no?, a ciertas condiciones que ellos estaban viviendo, por un lado. Por otro lado, en esta doble voz que menciono, tiene que ver con lo identitario, ¿no? Como, bueno, yo me identifico como parte de un pueblo originario oaxaqueño con, digamos, los retos que eso tiene, pero al mismo tiempo este proceso de integración también los invita a retomar características del lugar donde ellos están asentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues muchos de ellos son trilingües, ¿no? O sea, hablan español, hablan inglés, hablan la lengua originaria o la lengua materna. Pero ellos siempre decían que estaban como en una condición de como de ser y no ser, ¿no? O sea, de sentirse parte y al mismo tiempo en ese mismo proceso identitario sentirse excluidos. Entonces yo retomé esta metáfora de la doble voz, perdón, viene de la literatura. Como te ok, decía, yo estaba como muy influenciada por los estudios culturales que adoptan a la literatura también como parte, pues, como del
pues, sí, como parte de los materiales, para explicar una realidad, ¿no? Y la adoptó de una autora que se apellida Genovés, y su trabajo lo publicó en los 80, donde ella explica, ¿no? Como este tránsito entre ir y venir de una identidad a otra, los estudios de la doble conciencia. Por ejemplo, Frantz Fanon fue como de los, Okey, pilares, ¿no? De sentirse negro, pero al mismo tiempo vivir en una sociedad blanca, ¿no? A él lo hace como hacerse preguntas y preguntarse si realmente es negro o realmente empieza a integrarse a una sociedad blanca, ¿no? Como todos estos dilemas. Y así es como yo adopto la metáfora de la doble voz, ¿no? okey. Antes de pasar a la otra pregunta, te quisiera preguntar sobre la naturaleza laboral de esas experiencias, o sea, ¿qué es lo que hacían en San Quintín o en Fresno? O en California, perdón. Sí, ahí me falta un poco de contexto. Bueno, en el Valle de San Quintín es una región que es transfronteriza, se puede decir, en términos económicos, culturales y también de intercambio de migrantes, ¿no? De hecho, hay quienes ya la han considerado como una región intermedia de migración, ¿no? Hay muchos oaxaqueños que llegan ahí, no solo oaxaqueños, de pueblos originarios de todo México. Yo particularmente me concentré en la población oaxaqueña, se asientan, pero después vuelve a ser digamos, un trampolín migratorio hacia California. Del lado de California también encontramos un mercado de trabajo agrícola muy parecido al que tenemos en el Valle de San Quintín, em, en Fresno y en Madera y en otras regiones, pero yo me concentré en Fresno y Madera. Y bueno, es un mercado de trabajo agrícola. Okey, Básicamente se producen hortalizas de okey, temporada. Antes estos mercados de trabajo se caracterizaban por tener temporadas, ¿no? De producción, pero en, no sé, 90, cerca de los 2000 empezaron a hacer como mercados de trabajo que ofrecían empleo por todo el año. Entonces, eso dio la condición para que las poblaciones empezaran a asentarse, ¿no? ¿Qué hace la población migrante? Pues se emplea como jornalero agrícola, ¿no? O sea, trabajan un promedio de 10 a 12 horas, obviamente con salarios bastante precarizados, históricamente precarizados. Y, y bueno, de alguna manera se toma esta fuerza o fortaleza que ellos tienen, o muchos de ellos tienen de tener experiencia, sí, como, perdón, tener experiencia en el campo para después emplearlos como trabajadores agrícolas, ¿no? okey, gracias. Y bueno, ahora quisiera pasar a preguntarte sobre, ya hablas de que son juventudes, son cosas que han venido haciendo quizás sus padres, Ujú, y quisiera preguntarte sobre cómo es que se van integrando ellos como juventudes a estos ámbitos laborales, y qué papel juega la interseccionalidad en todo esto. ujú. Bueno, digamos, ellos llegan o digamos, la generación que yo entrevisté, yo los entrevisté más o menos entre el 2010 y el 2012 y tengo un promedio de 25 años entre los entrevistados. Em, Más o menos hice 50 entrevistas entre los que estaban en California y en el Valle de San Quintín, y todos son de pueblos originarios de Oaxaca. ¿Distintos o uno en particular Del de los pueblos originarios oaxaqueños? Hay una concentración de mixtecos, obviamente, triquis, em, y zapotecos de la Sierra Sur. Okey, órale, Ujú. Bueno, son como regiones muy, digamos, muy intensas en términos de migración, okey, ¿no? Y bueno, ellos llegan desde pequeños y se integran al trabajo con sus papás y sus mamás. Hay muchas historias que los que trabajamos estos temas podemos llegar a repetir una y otra vez, como la típica de que los papás en el bote ah, sí, de los jitomates que van a piscar guardaban allá a sus niños, se los llevaban, y un poco entre que los escondían, pero los niños también de repente piscaban, se integraban, digamos, al trabajo agrícola. Esto después fue
prohibido, ¿no? La presencia de los niños en los campos agrícolas se prohibió justo cuando yo estaba haciendo la tesis de maestría en el 2002-2004. Ahí hubo una sanción a los empresarios para no involucrar laboralmente a los menores de edad. Y bueno, eso generó todo un tema, ¿no? Pero bueno, me regreso a que son niños, digamos, cuando eran niños, estos jóvenes se integraron al mercado de trabajo agrícola, ellos cortaban, ellos tomaban toda la jornada con sus papás, quienes no iban a cortar, los dejaban en los campamentos donde ellos pues vivían, dormían, mientras no estaban sus papás. También eso es otro tema así muy, muy importante dentro de estos estudios, porque pues, son niños que finalmente se quedan o se quedaban sin vigilancia de un adulto, ¿no? Órale. Ellos pues se integran al trabajo agrícola y es una historia, es una cultura, ¿no? O sea, básicamente se convierte en una cultura para ellos y ellas. Y cuando van creciendo, ellos, el contexto les va dando la opción de estudiar y trabajar, ¿no? O sea, muchos de ellos deciden entrar a estudiar y generar una trayectoria educativa Okay. a la par que trabajan, ¿no? Muchos de ellos dicen, bueno, cuando entré a la secundaria, pues fui a trabajar en vacaciones para juntar dinero y comprarme mis útiles escolares, ¿no? Entonces, la condición de asentamiento y la condición de tener trabajo por todo el año y de ser la segunda o la tercera generación les abre esta posibilidad de educarse, ¿no? De estudiar, de entrar, de hacer una trayectoria educativa casi siempre en disputa con el trabajo, ¿no? Pero lograda, al final de cuentas. A las personas que yo entrevisto lograron al menos terminar el nivel superior o acceder al nivel superior, ¿Qué y sería algunos universidad? la universidad. Ujú. Y algunos tienen incluso hasta posgrados. Entonces, cuando ellos crecen y se insertan, digamos, en la vida educativa ya formalmente y digamos, se hacen profesionistas, ahí es donde yo los capto y los entrevisto, ¿no? Okay. Yo ahí ya me acerco a ellos porque me interesaba saber cómo en condiciones tan precarias de vida, como el trabajar en un campo agrícola, tanto en México como en Estados Unidos, permitió, ¿no? Después que ellos lograran educación, entrar a la educación superior, que a veces ni siquiera en el lugar de origen, en Oaxaca, por ejemplo, lo logran. Ah, ok, o sea, se forman estando allá. Se forman estando allá, Ok, ¿no? Y son hijos de los trabajadores agrícolas, al menos estamos hablando de la segunda generación. ok. Entonces, digamos, parece nada para quienes ya estamos muy acostumbrados y acostumbradas a saber que cuando tú terminas la prepa, entras a la universidad. Pero cuando estamos hablando de poblaciones que pertenecen a un pueblo originario, ahí ya hay un corte, ¿no? Se corta como una posibilidad importante de ingresar. Pero cuando son migrantes tenemos como una doble carga, ¿no? Y cuando están digamos, en un trabajo como un mercado de trabajo como el agrícola, las condiciones realmente se adelgazan, ¿no? Sin embargo, me di cuenta que cuando empecé a hacer trabajo de campo, entre el 2010 y 12, ahí me doy cuenta que ya hay una generación de jóvenes que empiezan a entrar al nivel superior. Y por eso es que yo me enganché con ellos, porque mi pregunta era cómo lo lograron, ¿no? Ok, Y ahí viene un poco la interseccionalidad, ¿no? Cuando les pregunto cómo lo lograron, bueno, pues ahí aparece que no todos llegaron con el mismo piso, ¿no? La interseccionalidad la planteo en términos de em, etnicidad, ¿no? O sea, hablar una lengua ya te implica, una lengua originaria, ya te implica un primer reto, ¿no? Ser mujer te implica otro reto, porque estamos hablando de jóvenes que han sido educadas como en un contexto tradicional de género, y cuando ellas llegan, digamos, a espacios migratorios, pues hay mucha confrontación entre lo que yo quiero hacer como mujer, pero lo que está ahí en esta educación de género tradicional, ¿no? Solo los hombres pueden ir a estudiar.
Entonces, tiene implicaciones para las mujeres el atreverse a acceder a la educación superior. Y en el caso de Estados Unidos, otra interseccionalidad es tener o no documentos migratorios, ¿no? Los que tienen documentos migratorios, bueno, pues entran a la universidad, y los que no tienen documentos migratorios es todo o sea, es navegar un sistema que está hecho para que tú no entres a estudiar, ¿no? Si tienes antecedentes étnicos, antecedentes económicos, ¿no? Y encima, este, migratorios. Entonces, ellos logran, a través de sus propias estrategias, logran insertarse a nivel superior. Entonces, por eso hablo de interseccionalidad, ¿no? Como Ok. todas las implicaciones y todas las categorías sociales que se ponen en juego para que un joven oaxaqueño, hijo de migrantes, trabajadores agrícolas, logre entrar a la universidad. Ok. Y bueno, tomando en cuenta eso y que son gente que has trabajado con ella desde hace 10 años, por si no, hablabas del 2012, 13. Ujú. Por un lado, preguntarte qué cambió en ellos en términos, pues en todo, ¿no? En lo material y más allá de lo material, qué cambios hay respecto a sus generaciones anteriores y también si siguen participando en esa economía, o sea, cuál es el panorama de ellos, incluso ahora 10 años antes, que me imagino que ya estarán de 20, 30 años o más, ¿no? Ujú. Bueno, lo que ahorita estamos viendo, Ajá, gracias a los estudios de otros colegas que están principalmente en California, lo que estamos viendo es que muchos de estos jóvenes, incluso que yo entrevisté ajá, o de esa misma generación, lo educativo está siendo como un trampolín, ¿no? A cambiar un poco como esta tendencia a incorporarse al mercado de trabajo agrícola, ser jornaleros agrícolas. Digamos, lo educativo para ellos abrió no solamente otros campos laborales, sino al parecer como insertarse en universidades y hacer una trayectoria académica, en el caso de los oaxaqueños, ajá. está siendo muy importante. O sea, están teniendo puestos interesantes dentro de sus universidades, o también están Órale. teniendo puestos interesantes en otros medios políticos, ¿no? Sobre todo. Ok, Bueno, digamos, por supuesto que una masa se queda todavía ahí, ¿no? En el trabajo agrícola, con vidas muchísimo más precarizadas, etcétera. ajá, Pero, digamos, siguiendo la trayectoria de estos que sí lograron estudiar o acceder, ajá. las trayectorias van un poco por ahí. Ok, qué interesante. También quería preguntarte, ahorita mencionaste a mujeres, pero yo justo te iba a preguntar si era una población masculina con quien trabajaste o había mujeres y hombres. Sí, es una población diversa, ¿no? O sea, Ok, sí eran hombres y mujeres. Me encargué un poco de eso precisamente para sí, captar esta parte de... Hay muchas historias que igual ahorita es complicado contar, ajá, pero sí hay historias, por ejemplo, donde en una familia se da por hecho que los varones van a entrar se van a educar, ¿no? Y no hay un cuestionamiento al respecto. Los varones saben manejar, van a ir por una licencia de manejo. O sea, como hay cosas incuestionables, ¿no? En el mundo familiar ok, para los hombres. ok, En cambio, las mujeres sí lo tienen que negociar desde temprana edad, porque ok, se da por hecho que ellas pues no van a estudiar, ¿no? Ellas mejor que trabajen o que aporten económicamente o se van a casar, ¿no? Entonces, educarse para ellas significa una carga económica para la familia, ¿no? ok, Que muchas veces la familia no está dispuesta a asumir. ok, Digo, no en todos los casos, pero sí hay una propensión porque estamos hablando de familias que, pues que no necesariamente tienen los recursos o sea, para mandar a todos sus hijos a la educación superior. Se me hace bien interesante eso. También se me hace bien interesante que estás abordando migración interna y también transnacional Ujú, y que es migración de pueblos originarios. sí. Creo que poniéndolo en un marco, hasta donde yo he revisado estos temas, también preparándome para esto y por otros trabajos, sé que esto empezó por olas en los 50, en los 70 y que está articulado con procesos más amplios económicos dentro de México y fuera de México. Y te hacía esa pregunta de la educación porque me encontré un trabajo de migrantes triquis en San Luis Potosí,
Mm. y son comerciantes informales, ¿no? Pero a través de leer tesis de la maestría en Derechos Humanos, vi que muchas de sus hijas en particular estudiaban y volvían a ellos y les ayudaban a organizarse económicamente y a negociar con poderes, pues no sé si fácticos, pero como puede ser el PRI o sindicatos, y se iban ganando espacios para poder vender, ¿no? Entonces yo ahí veía como un salto generacional y ahora que me mencionas como estas personas ya son adultas, se integran en gobierno, yo me imagino que es para algo positivo en lo general, ¿no? Ujú. Ahora, queriendo cerrar esta entrevista contigo y preguntándote a ti en lo personal, pero también en tus temas de estudio, ¿qué sigue para ti? ¿Qué tienes ganas de hacer ahora? ¿Cómo de qué va la vuelta, pues? Bueno, ahora estoy trabajando en una investigación igual sobre la migración oaxaqueña ¿Qué? hacia la ciudad de Oaxaca, O sea, ¿del estado em, o qué? del estado de Oaxaca, Okey, hacia la capital hacia la capital, o sea, hacia digamos, al municipio de Oaxaca de de Juárez, Juárez, ¿no? órale. O la zona, metropolitana de Oaxaca. Em, Me llamó la atención este contexto porque en los estudios de migración oaxaqueña, mm, abordamos mucho la frontera, el norte, los espacios migratorios, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México, la Ciudad de Oaxaca, Monterrey. O sea, hay como muchos contextos de destino. Y pensaba que la ciudad de Oaxaca nunca se ha abordado en la diáspora oaxaqueña, ¿no? Porque mi proyecto es sobre la diáspora oaxaqueña, entendiendo la diáspora como una complejidad de procesos de movilidad, ¿no? Que ocurren de un pueblo hacia múltiples espacialidades, ¿no? Órale. Geográficas. Y la ciudad de Oaxaca forma parte de esa diáspora también. Y las claves de entender estas movilidades entre las poblaciones son muy distintas a la de los pueblos que están en el norte, ¿no? Okey. Porque aquí la gente dice, bueno, pues yo sigo en Oaxaca, ¿no? Oh, Pero los procesos, o sea, la movilidad cambia ciertos procesos identitarios, culturales, organizativos, etcétera. con razón, ahora entiendo también algunas cosas que veo que estás trabajando de campo y que estás Ujú. trabajando aquí en la ciudad o en Santa Lucía, me parece. Y bueno, nada más para vincular un poco, mm, obviamente ahorita estoy trabajando un poco la historia de esos asentamientos, de estos pueblos que llegaron a partir de los 70, pero mi finalidad es llegar a los jóvenes. Pero sentía que tenía que entender primero ese piso para después ir a entender qué están haciendo los jóvenes, cuál es el logro educativo, ¿no? Transgeneracionalmente, si ha habido ese logro educativo por el que migran, muchas veces es uno de los objetivos, insertarse en lo educativo. Pero bueno, ahorita estoy entendiendo un poco el contexto de llegada, que más o menos es un contexto entre los 70 y los 80, que fue como el momento más intenso, ¿no? De la llegada a una urbe como Qué inter Oaxaca. qué interesante. Yo creo que hay, mucha gente en Oaxaca es migrante dentro y fuera del país y siento que han transformado las ciudades de México. O sea, a veces creo que ni siquiera nos detenemos a pensar en muchos aspectos de la fisionomía de la Ciudad de México que han sido constituidos por esas olas de migraciones, por ejemplo, Ujú, oaxaqueñas, ujú, purépechas de Michoacán, ujú, y luego saber que eso está vivo todavía, que sigue formando parte de la vida de la ciudad ujú, y una ciudad tan interesante como es Oaxaca. ujú. Bueno, yo te agradezco que estés aquí con nosotros, que nos compartas eso. Quería preguntarte si hay algo más que quieras agregar. Pues solamente agradecer el espacio. Siempre es bueno hablar pues de nuestras investigaciones, ¿no? Hablar creo que también nos hace pensar cosas nuevas. Entonces, agradecerles mucho. Sí, bueno, aprovechar que aquí tenemos el libro. Se llama Constelaciones narrativas de discriminación y resistencia a jóvenes oaxaqueños en contextos migratorios. Fue editado por el CIESAS, por Sí, la esa. Casa Chata. También quiero agradecerle a Sandra, que siempre es un apoyo pues, vital para que esto se tome lugar. Y bueno, pues te agradezco mucho. Soy JF Matamoros y nos vemos a la próxima.